Les anuncio la buena nueva según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de almas. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. El día de hoy la liturgia de la palabra nos habla de Jonás. ¿Qué es lo que sabemos nosotros de Jonás? ¿Qué es lo que recordamos de Jonás? Seguramente que fue aquel que se lo tragó la ballena, ¿verdad? Y sí, ese es parte de esto. La lectura de hoy nos dice que por segunda vez Dios le habló a Jonás, porque antes le había hablado para que fuera a Nínive a predicar la conversión y él no había querido ir. Pero ¿por qué Jonás después en el relato? Me imagino que ustedes ya han leído el libro de Jonás. Quien no lo haya leído lo puede leer, es cortito, creo que en menos de 5 minutos lo podemos leer. En la primera invitación que les hace a Jonás, Jonás no quiere ir. Y por eso se va allá, toma un barco y pasa lo que pasa. A continuación de la lectura de hoy, Jonás lo que le dice a Dios es que yo ya sabía que aunque yo fuera a predicarles allá, tú los ibas a perdonar. Porque Jonás habla y dice: dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso es lo que le toca a Jonás predicar. Y Jonás dice: es que yo ya sabía que tú los ibas a perdonar, entonces yo iba a quedar mal. Y por eso es que yo no quería ir. Y así sucede. Pero ¿qué es lo que pasa allí? Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno, se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Pero lo interesante de esto es que el pueblo se convierte por la predicación de Jonás. Si Jonás no hubiera ido a predicar, el pueblo no se hubiera convertido. No sé ustedes, porque ustedes son tan buena gente, pero a veces, mis queridos hermanos, podemos también parecernos un poco nosotros a Jonás. Porque estamos acostumbrados, y ojalá que en realidad así fuera, que la justicia distributiva se le da a cada quien lo que le pertenece o lo que le toca. Y entonces este cometió un asesinato, tiene que pagar. Este robó, tiene que pagar. Este hizo esto, tiene que pagar. Este es bueno, pues tiene un premio. Y eso es lo que quiere Jonás, que aquel pueblo de Nínive que está mal, que Dios lo castigue. ¿Qué pasaría si Dios nos diera a nosotros, a cada uno de nosotros, la oportunidad de ser dioses, aunque sea por, llamémosle, 2 minutos? ¿Qué sería lo que hiciéramos nosotros? No sé, en algún caso pensamos: yo desaparecería toda esa maldad que hay, todos esos malos, yo les daría, para que solo quedemos lo bueno, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos Dios? Pero aquí lo que nos dice el libro de Jonás hoy, y él lo va a explicar, por eso les digo que si pueden léanlo, porque va a explicar, dice:
Yo no podía castigar a ese pueblo cuando hay también inocentes en ese pueblo. Pero Jonás va y nos invita e invita al pueblo de Nínive a entrar en esa cuarentena. Nosotros estamos acostumbrados a esa palabra de la cuarentena, entrar en cuarentena. Dentro de poco también vamos a iniciar el tiempo de Cuaresma. Y el miércoles de ceniza las iglesias están abarrotadas, están llenas. Y qué bien, eso es importante, que vayamos también el miércoles de ceniza y que andemos allí la cruz. Eso es bueno. Pero mis queridos hermanos, después de eso tenemos 40 días también de ayuno, no ayunar los 40 días, de solidaridad y también de oración. Porque a veces hay gente que se preocupa más por el miércoles de ceniza y repito, está bien que vayamos y hay que ir ese miércoles. Pero también durante ese tiempo que entramos nosotros en cuarentena para hacer las buenas acciones, para ayunar y luego también en ese sentido tiempo de oración. Por eso la invitación es a que nosotros nos vayamos preparando también en este sentido. Hoy, la segunda lectura aquí de la carta de Pablo a los Corintios, no sé qué les parece a ustedes cuando la escucharon, pero él empieza diciéndonos, la vida es corta. Por tanto, dice, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Cuidado con esto. Porque alguien pudiera decir, entonces Pablo me está diciendo que yo que estoy casado, viva como que si no estoy casado, pues. Y entonces, o si no, que yo viva también como que si no estoy casada, ¿verdad? Porque puede ser por los dos, no solo por uno. Y entonces, yo estoy casado, pero tengo a una aquí en la casa y como Pablo me está diciendo que viva como que no estoy casado, entonces pues, otra cuestión más. Los que sufren como si no sufrieran. Los que están alegres como si no estuvieran alegres. Los que compran como si no compraran. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran. No, Pablo no nos está diciendo que entremos en un relativismo aquí, más o menos, ahí vamos en la vida. No, no nos está diciendo eso. Aunque a veces uno hace alguna pregunta y ¿qué tal, cómo vas? Ahí pasándola. Y a veces, ahí más o menos. Y a veces no sé por qué, pero aunque estemos bien, a veces hay gente que dice, ahí más o menos. Más o menos. No. Pablo hoy nos está diciendo, porque este mundo que vemos es pasajero. No nos está diciendo que llevemos la vida así más o menos. No, que nos comprometamos con la vida. Pero sí la pregunta aquí es, ¿cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida? Ese es un elemento importante. La edad que tengamos, y algunos que ya pueden pasar más, digamos, del medio siglo, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Esta vida que el Señor nos ha dado, ¿cómo la hemos vivido? ¿Qué estoy haciendo con la vida? Nos podríamos hacer hoy nosotros esa pregunta. Bueno, yo soy un niño de 10 años. ¿Cómo he vivido estos 10 años? Yo ya tengo 15, 20 o más. ¿Cómo he vivido la vida? ¿Cómo la estoy llevando adelante? Y una pregunta importante para nosotros, ¿somos felices en esta vida? ¿Cuál es esa felicidad que nosotros buscamos? Por lo tanto, a eso nos lleva la palabra de Dios a preguntarnos y nos dice, este mundo es pasajero. Y si este mundo es pasajero, ¿por qué a veces, por utilizar esa palabra, nos matamos tanto trabajando por esto, por lo otro? Podríamos decir entonces nosotros, ¿y para qué entonces? Y hay gente, mis queridos hermanos, que también a veces piensa, ¿y para qué? ¿Quién sabe el día de mañana? ¿Y quién sabe si voy a estar mañana? ¿Y para qué? No, mejor ahora vivo la vida. Tampoco es ese elemento. Pero sí la pregunta, hoy entonces aquí para nosotros es, la vida que el Señor nos ha dado, ¿cómo la estamos viviendo? Pero también en este sentido, ¿cómo con la vida que Dios me da, he ayudado, he servido a los demás? Porque si no hemos servido a los demás en 20, 15 o más años, ¿qué chiste tiene la vida que Dios nos dio?